Voy a hacerte una pregunta muy simple. Si tú compras una casa de 4 millones de pesos para rentarla, ¿cuánto ganarías realmente? La mayoría de la gente te va a decir que puedes ganar 20,000 pesos, pero eso no es cierto. Porque cuando tú compras una propiedad suceden 9 cosas al mismo tiempo. 9 cosas que si no entiendes bien puedes creer que estás haciendo una gran inversión y eso puede ser completamente falso. Y puedes en realidad estar perdiendo mucho dinero. Entonces el día de hoy vamos a analizar una casa de 4 millones de pesos y cuánto dinero en realidad está ganando un inversionista en este tipo de inversiones. La mayoría de los gurús de bienes raíces te dicen que si compras una casa te vuelves rico, pero en realidad no te enseñan los números sobre cómo se hace esto realidad. Vamos a conocer el modelo de Robert Kiyosaki para bienes raíces y vamos a conocer cómo aplicarlo aquí en México. Adicionalmente, al final vamos a ver una tabla comparativa de invertir en CETES o en el bien raíz que nosotros vamos a hacer ahorita y vamos a ver cuál es el que gana más verdaderamente. Para comenzar, vamos a ver las cualidades de nuestro inmueble. Entonces, nosotros vamos a comprar una casa que vale 4 millones de pesos, vamos a tener 800,000 pesos de enganche, vamos a pedir un crédito por 3.2 millones de pesos y tenemos una tasa del 11% y tenemos un plazo a 20 años. Esta casa, si nosotros la dividimos en 4 cuartos, a cada cuarto le podemos llegar a sacar 6,000 pesos. Entonces ahí estamos hablando de que vamos a tener 24,000 pesos mensuales. Y el pago que le vamos a hacer al banco va a ser de 33,000 pesos, que es una tasa del 11% a 20 años. Como podemos ver, tenemos un ingreso de 24,000 pesos y tenemos el pago del banco que es de 33,000 pesos. Entonces estamos hablando de que ahorita estamos pagando 9,000 pesos para poder mantener nuestra inversión mensualmente. Vamos a ver ahora cómo se aplica el modelo de Robert Kiyosaki y cómo podemos aplicar estas ventajas en el modelo mexicano. Robert Kiyosaki comenta que lo que hace ricos a los inversionistas es invertir en bienes raíces. Aquí la cosa es cómo le hacen para llegar a esto. La respuesta es que el dinero no viene de solo una fuente, viene de 9 fuentes diferentes. Flujo de dinero. Flujo de dinero es nuestra primera fuente de ingresos. Ahora, ¿qué significa esto? Es el flujo que nos pagan las personas a las que les vamos a rentar la propiedad. En el caso yo dije que originalmente teníamos 4 cuartos y cada cuarto lo íbamos a rentar en 6,000 pesos. Eso nos iba a dar 24,000 pesos. Pero ¿cómo podemos llegar a tener un mayor flujo? Lo que podemos hacer es tener 2 cuartos como renta fija y 2 cuartos mediante Airbnb. A estos cuartos de renta fija los podemos seguir cobrando en 6,000 y 6,000 pesos cada uno, que ahí van 12,000 pesos. Y para los cuartos de Airbnb, si nosotros los rentamos en 900 pesos la noche, si rentamos 18 días en vez de los 30 días, que usualmente se renta aproximadamente un Airbnb un 60% de los días del mes, entonces puedes llegar a ganar 16,200 pesos, que al final se traduce en 32,000 pesos. Y si nosotros por los 2 cuartos de Airbnb estamos ganando 32,000 pesos, y además estamos ganando los 12,000 pesos de los cuartos de renta fija, estamos hablando de que estamos ganando 44,000 pesos. A este tipo de método de renta se le llama house hacking y es algo que muchos inversionistas hacen. Nuestro flujo de dinero ahora es positivo porque originalmente estábamos ganando 24, pero ahora estamos ganando 44,000 pesos. Y a esto le restamos lo que estamos pagando por todo lo de la hipoteca, que son 33,000 pesos. Estamos hablando de que vamos a tener 11,000 pesos positivos al mes. Robert Kiyosaki menciona el flujo de dinero como el ingreso que se puede llegar a tener de una renta. La segunda ventaja que vamos a mencionar de Robert Kiyosaki es apalancamiento. El apalancamiento es cuando nosotros usamos el dinero del banco para poder comprar un bien mayor. En este caso, ¿cómo se aplica? Nosotros pusimos de inversión inicial 800,000 pesos, pero la casa vale 4 millones de pesos. Eso significa que por cada peso que nosotros estamos poniendo, nosotros podemos manejar un activo de 5 pesos. Entonces, que es una relación de 1 a 5, donde tú prestas un peso y recibes 5 a cambio. Esto es muy poderoso, porque si el valor de la casa sube, no sube solo el peso que tú pusiste, sino sube el valor de todo el activo, que son los 4 millones de pesos. Lo más importante es entender que por cada peso que tú estás poniendo, el banco te pone otros 4 pesos. Entonces tú puedes llegar a comprar muchos activos usando esta estrategia y apalancarte del banco. La tercera ventaja que menciona Robert Kiyosaki es amortización. Amortización, ¿a qué se refiere?
Se refiere a que la deuda que tú tienes en el banco la puedes ir reduciendo con lo que te están pagando tus inquilinos. Para Robert Kiyosaki eso se refiere a la amortización. Ahora, es muy importante entender todos los aspectos de la amortización. En este caso tenemos que entender que las hipotecas tienen dos partes. Tienen algo que es el interés y tienen el capital. Al principio, imagínate, nosotros nuestra casa tenemos el plazo a 20 años de nuestra hipoteca. Los primeros 10 años van a estar muy altos los intereses que vamos a estar pagando y casi no vamos a estar pagando nada de capital. Y para los últimos 10 años vamos a estar pagando mucho más capital y vamos a estar pagando muchos menos intereses. Entonces es muy importante entender estas contrapartes de los intereses y del capital. Es muy importante entender que si el capital, o sea, tú pediste 3.2 millones de pesos, si eso lo reduces, que es el capital, y empiezas a pagar con aportaciones a capital, entonces los intereses van a ser menores, porque el interés se calcula en base a todo el capital que debes. Entonces es muy importante que puedas llegar a reducir el capital. Y si tú tienes tu hipoteca que estás pagando normalmente, que intentes hacer aportaciones a capital para que se reduzca el capital y los intereses sean menores. Por eso, si van a sacar un crédito, les recomiendo que consigan un plan el cual les permita hacer aportaciones a capital y no les dé sanciones si hacen esto. Y es importante entender que al final de los 20 años, nosotros en realidad siempre estuvimos amortizando toda la hipoteca que debíamos. Entonces nosotros siempre amortizamos con lo que nos pagaban nuestros inquilinos. Para los que no sepan lo que significa amortización, el significado de amortización es cancelar o reducir una deuda. La cuarta ventaja que menciona Robert Kiyosaki son las deducciones. Ahora, bajo este supuesto, imaginemos que nosotros estamos ganando al año 532,000 pesos, que es lo que voy a poner aquí arriba, y vamos a ver régimen por régimen fiscal, cuánto estarías pagando de impuestos aproximadamente. Comencemos con persona física. La persona física tiene dos maneras de hacer deducción, que es la deducción ciega y la deducción real. Ahora, la deducción ciega, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que no deduces nada. Es la forma más simple. No deduces nada y literal pagas el 35% de todo lo que ingreses, que en este caso el 35% de 530,000 pesos, pues está arriba de los 100,000 pesos. Y la segunda manera como persona física, bajo el régimen de arrendamiento, es con deducción de gastos reales. Por deducciones reales se pueden deducir varias cosas, como puede llegar a ser los intereses reales de la hipoteca, puedes llegar a deducir el predial, los gastos de administración, todo lo que vaya a ser un gasto relacionado al arrendamiento que estás haciendo. El siguiente régimen es el de actividad empresarial. En el caso de actividad empresarial es importante conocer que en este caso las deducciones también se pueden hacer en base a los gastos reales, que pues es lo mismo predial, mantenimiento, gastos de administración, todo lo relacionado a el bien que estás rentando. En este caso puse que se estaban pagando de impuestos 12,000 pesos porque estoy bajo el supuesto de que estamos pagando muchos gastos de administración y se reduce significativamente la cantidad de ingresos. El siguiente régimen es reciclo. En reciclo pagas impuestos, que es del 1 al 2.5% de ISR, pero no puedes hacer deducciones de absolutamente nada. Aquí la ventaja es que el ISR que se está bajando es extremadamente bajo. Entonces, de los 530,000 pesos que estamos ganando, estaremos pagando aproximadamente como 10,000 pesos. Por último, tenemos persona moral. Persona moral paga un 30% de ISR sobre todos los ingresos que se tienen. Aquí la ventaja es que aquí sí se puede deducir todos los gastos que tenemos. Entonces se puede bajar bastante la cantidad por la que se pueden pagar impuestos. Aquí en este caso puse que se pagaban 90,000 pesos de impuestos. Pero sí se puede, aquí hay mucha maniobra para poder subir o bajar el número de impuestos que se van a pagar. En este tema quiero hacer un paréntesis cultural, porque considero que es importante entender algo en específico, que es que las personas físicas, como puedo llegar a ser yo, pagamos primero, o sea, tenemos nuestros ingresos, después pagamos impuestos y al final nosotros tenemos nuestros gastos. Pero las personas físicas con actividad empresarial o personas morales, primero tienen su ingreso, después gastan y al final pagan impuestos. La diferencia entre los últimos dos puntos es lo que hace que puedas pagar muy pocos impuestos.
y por eso las empresas hacen mucho dinero. La quinta ventaja es creatividad. ¿Creatividad a qué me refiero? Tú cuando tienes una casa puedes llegar a conseguir una renta, pero si tienes una casa la cual la puedes llegar a optimizar, puedes llegar a tener varias rentas. Ejemplos de creatividad que se puede llegar a tener son los siguientes. Puedes rentar y tener varias oficinas en una oficina que era originalmente más grande. Puedes llegar a hacerlo por Airbnb, donde puedes rentar los cuartos, o incluso el simple hecho de meterlo en Airbnb ya es algo que ya es bastante creativo. También puedes llegar a tener diferentes consultorios para doctores, donde les rentas a cada uno de su oficina que necesitan. También lo puedes hacer por estudiantes, donde una casa la divides entre 4 o entre 5, o hasta le pones más cuartos. Este tipo de creatividad lo que te permite es que una propiedad gane 2 o incluso 3 veces más de lo que podrían llegar a haber generado. Que en nuestro caso en específico nosotros estamos diciendo que nosotros 4 cuartos los estamos rentando en 24,000 pesos, pero ya rentando 2 de manera fija y después 2 en Airbnb estamos ganando 44,000 pesos. Entonces aquí es donde uso un ejemplo de creatividad. La sexta ventaja que menciona Robert Kiyosaki es expansión. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Imagina que ya pasaron 10 años y que actualmente tu deuda ya es de 2 millones de pesos. Adicionalmente, piensa que tu casa ahora tiene un valor de mercado de 6 millones de pesos. Muchos inversionistas hacen algo que se llama refinanciamiento. Y esto significa que usan la casa que actualmente ya tienen para poder pedirle prestado al banco más dinero. El banco te estaría prestando contra el valor de la casa. Y así puedes sacar dinero para comprar otra propiedad. Así es como muchos inversionistas le hacen para pasar de una casa a 2 casas, 3 casas, 5, 10, 20 casas. La administración es el séptimo punto que mencionó Robert Kiyosaki. Ahora, la administración me refiero a muchas cosas. Puede llegar a ser el hacer los contratos, el hacerlos bajo notario, el tener un contador que lleve todas las deducciones, el tener una persona que ayude con toda la limpieza, tener una persona que ayude con el mantenimiento. Todos estos tipos de necesidades que tiene la propiedad están bajo esto de administración. Entonces es muy importante tener a personas capacitadas que nos permitan llevar la renta de la mejor manera posible. También hay que considerar que muchas personas no pagan por esta buena administración. Muchas personas lo hacen por su cuenta, lo cual también es algo que se puede considerar bastante, ya que tener un administrador puede llegar a ser caro. Se puede llegar a pagar entre un 10 o un 15% de los ingresos mensuales que se tienen. En este caso, como en uso de nuestra propiedad, también estamos diciendo que es mediante Airbnb, es posible que incluso el costo sea mayor. Entonces es importante considerar si tú quieres llevar la administración o si quieres tener un administrador que lleve la administración de la propiedad. La octava ventaja que menciona Robert Kiyosaki son impuestos diferidos. Hay estrategias que permiten no pagar impuestos de manera inmediata. Un ejemplo de estos es la refinanciación. Por ejemplo, si el banco te presta dinero usando tu casa como garantía, en este caso en específico no estarías pagando ISR. Ese dinero no paga ISR porque no es un ingreso, es una deuda. Muchos inversionistas usan esta estrategia para poder comprar todavía más propiedades. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay algo que se llama excepción por casa habitación. Este término, ¿a qué me refiero? Me refiero a si tú tienes una casa en la cual vives y es tu casa principal, si la llegas a vender, se te pueden exentar varios de los impuestos que tienes que llegar a pagar por venderla. Es decir, no pagarías impuestos por la casa en la que vives. Para hacer esto se tienen que cumplir ciertos requisitos y también no se puede hacer seguido, pero es una ventaja fiscal real. La novena ventaja que menciona Robert Kiyosaki es la plusvalía. Ahora, hagamos un escenario conservador, donde la plusvalía es del 4% anualizada. Entonces, nuestra casa, que originalmente vale 4 millones de pesos, al final de 20 años estaría costando 8.7 millones de pesos. Eso significa que de pura plusvalía estarías ganando 4.7 millones de pesos a lo largo de los 20 años. Y tú no tuviste que invertir los 4 millones de pesos. Tú en realidad lo único que invertiste fueron los 800,000 pesos. Que ya después, aquí bajo el poder del apalancamiento, pudiste convertirlo en los 4 millones de pesos. Gracias a estas ventajas pudimos sacar varias cosas. Pudimos sacar flujo de dinero, que nos estuvieran pagando los 44,000 pesos. Pudimos apalancarnos, que el banco nos prestara 4 pesos por cada peso que nosotros poníamos. Pudimos amortizar,
que literal los que nos rentaban la propiedad estuvieran pagando los intereses y el capital que nosotros debíamos al banco. También tuvimos la oportunidad de tener creatividad, que es tener 2 cuartos en renta fija y 2 cuartos en Airbnb. Entonces esto nos permitió tener un mayor ingreso. También pudimos ver todo lo de las deducciones, que se puede deducir bastante. Podemos elegir reciclo, que es bastante conveniente. Podemos elegir persona física con actividad empresarial y hacer varias deducciones. También pudimos ver todo lo que es relacionado a exentar impuestos si vendes tu vivienda principal, o también si quieres un refinanciamiento, si quieres comprar más propiedades, cómo le puedes hacer para no pagar tanto dinero. Todos estos tipos de ventajas son las que podemos aplicar ahora que ya las conocemos. No todos son flores y rosas. Ahora lo importante es conocer cuáles son las diferencias entre los problemas de rentar en México versus los problemas de rentar en Estados Unidos. La primera son las tasas de hipoteca en México son muchísimo más altas que en Estados Unidos. La segunda es que las leyes de desalojo en México son mucho más lentas. La tercera es que hay mayor informalidad en los ingresos. Es difícil comprobar los ingresos que van a tener tus inquilinos. La cuarta es menor acceso al refinanciamiento. La quinta son regulaciones cambiantes en todo lo que es relacionado a Airbnb. Y por último, el sexto son riesgos de invasión, o lo que también se conoce como paracaidistas. Son personas que llegan de forma ilegal a tu propiedad y entonces es bien difícil sacarlos. Por último, voy a poner una tabla comparativa con los ingresos que hubiéramos tenido si hubiéramos invertido en CETES durante 20 años y nuestra inversión de 20 años en la casa de 4 millones de pesos que compramos. En CETES, si hubiéramos invertido los 800,000 pesos que dimos de enganche y lo hubiéramos llevado a 20 años a una tasa del 7%, hubiéramos tenido una inversión final de 3 millones de pesos. En el caso de nuestra casa, tuvimos una inversión inicial de 800,000 pesos, pedimos un préstamo por 3.2 millones de pesos, la casa vale 4 millones, los intereses que llegamos a pagar son de 4.2 millones de pesos, que si sumamos todo lo que le pagamos al banco fueron 4.2 más los 3.2 que pedimos, entonces son como 7.4 lo que pagamos, pero que estuvimos amortizando por todas las rentas que nos pagan los inquilinos, entonces en realidad no lo pagamos. También tenemos un flujo mensual de 4,000 pesos, ya que de nuestra renta de 44,000 pesos, nosotros de ahí pagábamos nuestra hipoteca de 33, más ciertos gastos de administración, más nuestros impuestos, y entonces considerando todo eso, considero un total de 40,000 pesos de gastos. Entonces tuvimos 4,000 pesos a favor todos los meses, que si lo llevamos estos 4,000 pesos durante 20 años, estamos hablando de que fue casi 1 millón de pesos de ingresos. El valor del activo fue de 8.7 millones de pesos. ¿Esto qué es? Que nuestra casa de 4 millones de pesos, si nosotros la llevamos con la plusvalía del 4% durante 20 años, estamos hablando de que la casa ahora vale 8.7 millones de pesos después de 20 años. Y a esto le tenemos que sumar el millón de pesos que tuvimos de flujos mensuales. Entonces, en comparación, nos convino bastante comprar la casa de 4 millones de pesos porque tuvimos un ingreso final de 9.7 millones de pesos, donde 8.7 es el valor de la casa y 1 millón de pesos fue lo que estuvimos ingresando durante los 20 años a favor. A comparación de CETES, que hubiéramos ganado solo 3 millones de pesos. En CETES, los 800,000 pesos están trabajando todo el tiempo, reinvirtiéndose. Pero en bienes raíces, esos mismos 800,000 pesos controlan un activo que vale 4 millones de pesos gracias a un crédito bancario. Eso sí, al final al banco le terminamos pagando más de 4 millones de pesos en puros intereses. Pero aún así, después de pagar todos los intereses, nos quedamos con toda la plusvalía de la propiedad. Además de todas las rentas que ya vamos a empezar a cobrar y que no estábamos recibiendo porque estábamos pagando la hipoteca. Entonces estamos recibiendo doble beneficio. Y ahora, después de todo el video, ¿tú qué prefieres? ¿Invertir en CETES o invertir en bienes raíces? Dime tu decisión en los comentarios. Si te gustó este video, te recomiendo que veas este otro video de el 90% del dinero de Warren Buffett se irá a un solo lugar, o este otro video donde dice si tuviera que invertir desde ceros en el 2026, compraría estos 4 ETFs. Si llegaste hasta este momento del video, muchísimas gracias. Y si quieres ver más contenido similar, por favor suscríbete. Hasta luego. Este contenido es únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoría financiera,
fiscal ni de inversión. Los ejemplos mostrados son generales y no consideran objetivos, horizonte ni perfil de riesgo individual. Invertir implica riesgos y posibles pérdidas.